Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos todos los que se unen a estos tiempos de estudio de la palabra y de adoración. Como es sabido por todos, hermanos, estamos en el mes de la Biblia y quisimos apartar esta semana para realizar una serie de estudios a los que le hemos puesto por título Bien dicho, pero mal entendido. Y estamos haciendo aclaraciones de algunos de los pasajes de las Escrituras. Entonces, ajústese los cinturones que ya vamos a despegar este avión. Ponga su mente, su espíritu y su corazón en lo que estamos haciendo delante de Dios. Bien dicho, pero mal entendido. Y en el día de hoy, hermanos, vamos a resolver una pregunta. La pregunta es, ¿enseña el Señor Jesús que debemos contribuir con quienes nos abusan? Sí, enseña el Señor Jesús que debemos contribuir con quienes nos abusan. Y para ello vamos a leer en Mateo capítulo 5, del verso 38 al verso 41, en la versión de la Reina Valera de 1960. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Bueno, hermanos, la temática de este pasaje del Evangelio de Mateo es bien conocida por todos, es muy popular, ¿ok? Pero así como es popular, también es bastante mal entendida, mal interpretada. Es decir, normalmente estos pasajes se exponen desde un enfoque muy anacrónico, es decir, salido del tiempo en que fue dicho, sin tener en cuenta el tiempo en que esto fue expresado, y se trata de hacer una aplicación en nuestro tiempo, pero que muchas veces, hermano, dista de lo que el Señor Jesús dijo en su momento a las personas que estaban delante de Él y de lo que quiso consignar el Evangelio de Mateo en su texto. Okay. Por lo general, por ejemplo, se dice que poner la mejilla izquierda cuando ya te han golpeado en la derecha, que entregar tu manto cuando ya también te han quitado la túnica, y que caminar 2 millas cuando te han pedido o te han obligado a caminar una, hermano, se refiere como a que vayas más allá de lo que tú puedes hacer, ¿ok? Incluso, de hecho, nosotros tenemos en nuestro tiempo una especie de dicho. Usted verá ver que cuando se habla de hacer esfuerzo, la gente dice, no, tienes que hacer la milla extra, tienes que hacer una milla más, refiriéndose a que la persona debe hacer más de lo que habitualmente hace. Ahora, otros entienden este pasaje como una invitación a la pasividad, es decir, a evitar todo tipo de situación desagradable, evitar todo tipo de conflicto, de situación donde pueda haber como discordia, aunque ellos sepan que sin duda alguna en la situación están siendo abusados y hay injusticia grande en contra de sus vidas. Pero en realidad esto no es el sentido de lo que está enseñando el Señor Jesús, ni es el sentido de lo que está escrito. Así es que vamos una vez más al texto. Vamos a ir desglosando este pasaje, hermano, parte por parte. Así es que espero que usted esté realmente bien concentrado. Y vamos a leer Mateo 5, del 38 a la primera parte del 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Ok. Entonces, si uno quiere comprender, hermano, lo que continúa
diciendo el pasaje, tenemos que entrar a clarificar ciertas cosas que forman parte de la manera como se expresaban en la época y que eran también una especie de lenguaje como técnico. Voy a ponerlo en pantalla para explicarlo mejor. Es decir, la frase que está usando el Señor Jesús aquí, que es una frase bastante utilizada por Él en sus enseñanzas, es realmente una expresión técnica que se usaba en la época, pero también es una expresión idiomática. ¿Sí? Es el decir, oíste que fue dicho, pero yo os digo. Okay, eso era algo de uso en ciertos círculos. Es una expresión idiomática que en hebreo se le llama hebraísmo. Okay, como cuando usted dice aquí en la costa, por ejemplo, tengo un filo increíble, dando a entender que tiene mucha hambre. Eso no se puede tomar literal. Obviamente es una expresión idiomática, pero cuando es el caso del hebreo bíblico, se conoce como un hebraísmo. Ahora, lo primero que aparece allí, ya para entrar en fundamento con el pasaje, el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho. La palabra oísteis viene de la palabra hebrea lishmoa, que sin duda alguna traduce oír, pero también traduce entender, también significa entender. Así es que esta es una expresión, hermano, que usaban los sabios de la época para decirle a la gente o a sus discípulos sobre todo. Es decir, es posible que se haya entendido superficialmente lo que se dijo, pero yo les digo. Es decir, queriendo decir que hay una interpretación equivocada, que es la que la gente normalmente oye. Y el maestro entonces dice, pero yo les voy a decir la verdadera interpretación. Tiene que saber que este es más o menos una especie de fórmula que se usaba en los círculos de maestros y sus discípulos de la época del Señor Jesús, para corregir interpretaciones que ellos sentían que no estaban acorde al resto de las escrituras. Entonces lo que quiere decir esta expresión, oíste que fue dicho, pero yo os digo, lo que están diciendo es posible que se haya entendido superficialmente lo que se dijo, pero yo les digo, es decir, yo les traigo la verdadera interpretación. Y vamos a ampliar en esto. Este es más o menos el esquema. En esta fórmula lo primero se introduce con oíste que fue dicho. Después se cita un mandamiento y se cita la interpretación equivocada. Y termina diciendo, pero yo les digo, y se da la interpretación verdadera. Comienza diciendo, oíste que fue dicho. Y se da un mandamiento o se omite el mandamiento, porque a veces se cita directamente la interpretación equivocada o a veces se cita solamente el mandamiento, porque el solo mandamiento está siendo mal entendido. Y finalmente el maestro dice, pero yo les digo. Ahora, el mandamiento o la interpretación equivocada es lo que se escucha, es lo que se conoce popularmente, es lo que la mayoría de la gente entiende. Y cuando el maestro dice, pero yo les digo, eso es lo que la persona debe decir. En pocas palabras, no hagas caso de lo que se ha venido escuchando, haz caso de lo que yo te transmito. Eso es lo que tú debes decir. Voy a pedirle a la pastora que lea Mateo 5, del 38 al 39a en la versión de la Reina Valera. Una vez más, por favor. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Y eso es una frase que a nosotros pues nos preocupa. Debemos nosotros dejar que el mal nos invada y ser nosotros pasivos frente a la maldad y frente a la injusticia. Se refiere a que nosotros debemos como ser indiferentes ante algo que obviamente nos perjudica. Bueno, realmente no, hermano. Cuando se refiere a resistir, se refiere a como a ser violento en la forma en que enfrentamos
el mal. Se refiere a no enfrentar el mal usando los mismos métodos que el mal usa. Es decir, no actuar nosotros con maldad, no actuar con ensañamiento, no actuar con hostilidad, no actuar de mala fe y motivado por la represalia o por la venganza. Porque es que en esa época existía la idea de que ojo por ojo y diente por diente era sinónimo de pagar mal por mal. Era sinónimo de usar los mismos métodos que usa el mal para equilibrar la situación. Por eso la traducción del lenguaje actual lo dice de esa manera. Mateo 5:39 en la traducción del lenguaje actual. Pero ahora yo les digo, no traten de vengarse de quienes les hace daño. Si alguien les da una bofetada en la mejilla derecha, pídanle que les pegue también en la izquierda. Dice, pero ahora yo les digo, no traten de vengarse, porque esa es la idea que había de ojo por ojo y diente por diente. Y esto que el Señor Jesús está enseñando es lo que es acorde con el resto de la Escritura, porque la doctrina que había claramente no concordaba con el resto de la palabra. Es decir, vengarse, buscar represalia como primera medida frente a una situación de injusticia es completamente en contrario a la palabra. Mire lo que enseña la palabra en otros pasajes y que creo yo que el Señor Jesús tenía eso en mente cuando estaba corrigiendo esto. Mire lo que dice Levítico 19:18, lo vamos a leer en la versión de Dios habla hoy. No seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Ama a tu prójimo, que es como tú mismo. Yo soy el Señor. Ok, no seas vengativo ni rencoroso con tu propia gente. Es decir, los que somos hijos de Dios, hermanos, no podemos tener como mecanismo de justicia el ser vengativo y el ser rencoroso. Pero también aparece confirmado en Proverbios 24:29. Vamos a leerlo en la versión de la palabra de Dios para todos. No digas, a ese le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí. Le daré su merecido. Ok, no digas, a ese le voy a hacer lo mismo que él me hizo a mí, le daré su merecido. Hay gente que dice, le voy a pagar con la misma moneda. Y de hecho se ha popularizado un refrán que dice ojo por ojo y diente por diente para que sepa el criminal lo que se siente. Absolutamente en contra de la palabra, y eso es lo que el Señor Jesús intenta corregir aquí. Es decir, ¿qué está diciendo el Señor Jesús? Lo que el Señor Jesús está diciendo es ojo por ojo y diente por diente no es una licencia para la venganza, sino que el propósito es obtener la compensación justa por un daño que te hayan causado, que nos hayan causado. Que nuestra verdadera ganancia y sanidad en esto es que se nos compense de acuerdo al daño que se nos creó. Es decir, si alguien te ha difamado, la solución no es que tú lo difames cometiendo el mismo pecado, ¿ok? Sino que lo correcto es que busques la manera de que esa persona corrija lo que ha dicho y limpie tu nombre. Buscar la compensación. Si alguien te ha causado una pérdida material, un perjuicio, pues la idea no es que tú también vayas a destruir sus bienes y bueno, ambos arruinados. No, la idea es que esa persona te compense el daño que te ha causado de acuerdo a, por así decirlo, al área en que lo ha causado y al monto, si es algo, por así decirlo, que tiene que ver con la economía, porque entre otras cosas, el ojo por ojo y el diente por diente también fue dado para poner límites, porque a veces la persona agredida trata como de enriquecerse o de explotar a aquel que lo agredió, pidiendo muy por encima de lo que le corresponde a su daño. Y hay gente que aprovecha la oportunidad de compensación para estafar, y eso tampoco es agradable delante de los ojos del Señor. Bueno, vamos a entrar en materia al resto del pasaje. El Señor Jesús nos pone unos desafíos absolutamente duros. Y la pregunta que sé que está detrás de cada uno de los que somos creyentes es, bueno, ¿qué debemos hacer? O sea, ¿cómo actuamos? Es decir, ¿debemos ser pasivos ante el mal? ¿Nos dejamos golpear
y como con cobardías ponemos la mejilla izquierda, ¿nos está el Señor Jesús enseñando a pelear? Claramente que no. Es decir, el Señor Jesús no dijo al que te golpee la mejilla derecha, golpéalo tú también, y si es más duro mejor. Claro que no. Ok, el Señor Jesús, para explicar su punto, nos da 3 ejemplos. Y 3 ejemplos donde nos muestra personas que tienen una posición ventajosa, personas que tienen la capacidad de usar su poder, su influencia o su estatus para abusar y humillar a otro. Otro que obviamente está en posición de desventaja. Y entonces el Señor Jesús viene a mostrar cómo debe responder a las vejaciones, a las humillaciones, a los intratos de alguien que está en una posición por encima de él y que aprovecha esa posición para degradarlo. Ok, vamos una vez más al texto de Mateo. Vamos con el primer ejemplo que nos da el Señor Jesús. Mateo 5:39b en la versión de la Reina Valera de 1960. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Hay cosas que tenemos que saber para darle la interpretación correcta, porque así a simple vista, como les digo, parece que uno tuviera que dejarse golpear y contribuir con alguien que claramente lo está abusando. Bueno, vamos a hacer algunas claridades. Necesito que usted esté aquí concentrado y que si es posible esté viendo la pantalla, porque esto tengo que hacerlo de una manera un poco gráfica, hermanos. Es decir, en la época del Señor Jesús, la pelea a puños, es decir, cuando 2 personas se cuadraban así frente a frente a puños, eso se daba solo entre personas que estaban en un estatus igual, en una misma condición. ¿Sí? Personas que fueran de diferente estatus no podía o no debía darse esa confrontación puño a puño, sino que simplemente se hacía lo que dice aquí. Es decir, cuando una persona golpeaba a otro en la mejilla derecha, hermano, era porque estaba en un estatus superior y el golpeado estaba en un estatus obviamente inferior, y entonces podía ofenderlo. Era una forma de humillarlo, de hacerle sentir que estaba por debajo, que no estaba socialmente a la misma altura de él para siquiera enfrentarlo. ¿Okay? Ahora, el golpe en la mejilla debía ser con el dorso de la mano derecha. Es decir, esa forma de ofender se hacía con esta parte de la mano, con el dorso de la mano derecha. La persona hacía así y le pegaba a la persona que quería humillar. Ahora, nunca se usaba la mano izquierda para esto. Por eso es que fíjese que el Señor Jesús claramente identifica la mejilla derecha, porque como se pegaba con la mano derecha y el dorso derecho, esa ofensa se hacía siempre en la mejilla derecha. No se usaba la izquierda. ¿Por qué no se usaba la izquierda? Bueno, porque en muchas situaciones sociales la izquierda no se usaba porque la mayoría de la gente entendía que era la mano que se usaba para hacer las necesidades. Entonces era mal visto, era algo como vulgar, era algo como, podríamos decir hoy, plebe, guache, salido de toda educación. Entonces la persona usaba el dorso de la mano derecha y le pegaba a la persona en la mejilla derecha. Entonces, así, hermano, que esto que está diciendo el Señor Jesús es algo figurativo. Si una persona recibía un golpe en la mejilla derecha, le daban con el dorso de la mano derecha, y ella se volteaba para poner la izquierda, entonces dejaba a la otra persona como en una encrucijada. ¿Por qué? Porque la persona no podía usar su mano izquierda. Usted sabe que para pegarle a una persona en la mejilla izquierda con el dorso de la mano, tenía que hacerlo con la mano izquierda, pero no podía usarla porque era mal visto, era plebe, era una cosa degradante. No podía pegarle cachetadas con la mano, así con la palma de la mano, con la misma mano derecha, porque esa era la forma en que peleaban las mujeres y la persona también se autodegradaba. La única opción que le quedaba a la persona, si quería seguir la confrontación y el combate, era cuadrarse puño con puño y poner al otro en igualdad de condiciones.
Esa era la única forma en que la persona podía continuar su ofensa. Por eso el Mesías dice, mira, si alguien te pega en la mejilla derecha, ponle la izquierda, para que si quiere pelear, se dan la obligación de tratarte con dignidad, de tratarte como a un igual. Aleluya, gloria al Señor. Es decir, llévalo a un punto de comprensión, que se dé cuenta que se está excediendo. Señálale su abuso, aleluya, sin violencia, sin peleas. Muéstrale que es una persona, por así decirlo, que está abusando de su posición. Y eso fue lo que el Señor Jesús practicó. Usted recordará que cuando el Señor Jesús fue llevado al Sanedrín y fue golpeado en la mejilla, obviamente Él no puso la izquierda. Él le señaló a ellos su abuso. Él le dijo al guardia del Sanedrín que le pegó, ¿por qué me has golpeado? Si estoy diciendo algo incorrecto, corrígeme. Y si no estoy diciendo la verdad, entonces expon tú la verdad. Si consideras que yo soy un mentiroso, entonces expon tú la verdad. Le señaló su error sin violencia, sin abuso. Si trátame con dignidad. Esa es la idea que está allí detrás de eso. Es decir, le señaló que su ira y su abuso era injustificado. Así es que a eso se refiere, hermano, poner la mejilla izquierda. Espero que usted no lo malinterprete. Al final, de todos modos, vamos a hacer una especie de resumen con la ayuda del Señor. El otro ejemplo que nos da el Señor Jesús aparece en Mateo 5:40, versión Reina Valera 1960. Voy a pedirle a la pastora que nos ayude a leerlo. El segundo ejemplo. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esto es algo que también hay que explicar, porque también puede ser, hermano, bastante mal interpretado. ¿A qué se refiere el Señor Jesús con esto? Es decir, si alguien te viene y te arma un pleito jurídico, obviamente estamos hablando de tribunales, para quitarte la túnica, entrégale también tu capa. Vamos una vez más a aclarar el contexto. Es decir, en la época del Señor Jesús, hermano, la única razón para que una persona fuera llevada a juicio para quitarle la túnica era porque era una persona que ya estaba en quiebra debido a deudas o a intereses o a una situación de tragedia, hermano, y que obviamente no podía pagar. Si era una persona extremadamente pobre y ya no había más nada que quitarle, entonces la llevaban a juicio para quitarle la túnica. Por lo general era una persona que ya había pasado por la humillación mayor de perder todos los bienes que tenía en su hogar, incluso la ropa que tenía en su hogar, de perder, si tenía casa ya la había perdido, si tenía tierras o negocios ya también los había perdido. Ahora, para comprender lo que el Señor Jesús quiere decir, vamos a explicarlo con objetos que nos sean más conocidos. La túnica es como la camisa y la capa es como tener una chaqueta, como tener una especie de abrigo contra el frío, algo que se pone encima de la túnica para abrigarse contra el frío. Así que entregar la capa en un juicio, hermano, significaría que la persona queda con la parte superior del cuerpo totalmente descubierta. Si la persona quedaba semidesnuda en público. Y esto el Señor Jesús lo propone como diciendo, es decir, como una forma de hacer reflexionar al agresor, pero sin usar violencia. Es una forma de decirle, me quieren quitar la túnica, te entrego también mi capa. ¿Qué más me vas a quitar? ¿Qué más vas a tomar de mí ahora? ¿Me vas a dejar totalmente desnudo? Y entonces todo el mundo en la corte y fuera de los tribunales vería a una persona semidesnuda, porque alguien que no le basta con lo que tiene está oprimiendo en demasía a otro que ya no le queda nada, que lo ha perdido todo.
Es decir, es una forma de exponer la falta de compasión de una persona que tiene el poder para hacer misericordia, pero que tiene tanta maldad y tanta avaricia en su corazón que prefiere dañar a otro sin necesidad, pudiendo tener misericordia. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, entrégale también la capa. Es decir, cuando alguien ya ha llegado al colmo de oprimirte, no te queda otra que exponer su falta de misericordia, exponer su falta de compasión. Okay. Y vamos al punto 3, o al tercer ejemplo más bien, que nos dio el Señor Jesús, y aparece en Mateo 5:41, versión Reina Valera de 1960. La pastora que nos ayuda una vez más con la lectura. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Dice el Señor Jesús, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Gloria al Señor. Y bueno, este de pronto es uno de los más complicaditos de comprender. Es decir, no hay evidencia de que en la época del Señor Jesús un judío pudiera obligar a otro a llevar su carga por 1 milla. Así que suponemos que la imagen que nos está mostrando el Señor Jesús es la de un soldado romano al cual sí se le permitía obligar a un judío a llevar su carga un máximo de 1000 pasos, es decir, el equivalente a 1 milla romana o a 5000 pies. Traiga a su mente este ejemplo que da el Señor Jesús. Imagínense por un momento un trabajador, un carpintero, un albañil, alguien que está en sus labores, que está apurado por entregar su trabajo y que necesita que le paguen para poder sostener a su familia y cumplir con sus obligaciones. Y de repente llega un soldado romano y le dice, carga todo lo que yo llevo encima. Es decir, no solo el escudo, la lanza, sino si llevaba palas, objetos para hacer trabajo, cosas pesadas, tenía que interrumpir su trabajo por lo menos 1 hora, hora y media, y cumplir con lo que el soldado romano le decía, y al regresar seguramente estaba exhausto para continuar con sus propias labores. Y el judío tenía que ir, hermano, esa milla, porque de lo contrario era castigado. Ahora, por otra parte, al soldado romano no se le permitía obligar al judío más de 1 milla. Y esta es la clave para entender el ejemplo que da el Señor Jesús. Porque de lo contrario, el castigado sería él. Ya no sería el judío, sería él si él abusaba del judío y pasaba la milla. Por lo tanto, decía, acompañar a un soldado romano 2 millas era una manera de públicamente resistir a una persona que 1 milla antes lo humilló, sin violencia. ¿Sí? Obligarlo a saber que él también tiene derechos. Es decir, después de la primera milla, la situación se invierte. Es todo lo contrario. Sería entonces el romano, hermano, el que estaría buscando la manera de arrebatarle la carga al judío y decirle, ya no me acompañes más, para evitar el ser castigado, porque sabemos por la historia lo fuerte que eran los castigos romanos. Así que el Señor Jesús nos está dando estos 3 ejemplos. ¿Qué podemos sacar en conclusión de estos 3 ejemplos, hermanos? En todos los casos, el mensaje, hermanos, es, digamos, nosotros buscar la justicia, buscar lo que es correcto, pero haciendo pensar al agresor, exponiendo la situación de tal manera que él pueda hacer conciencia de que está actuando con injusticia, de que se está sobrepasando. Ok, sí, no se trata de ser pasivos ante el agresor, no se trata de dejarnos golpear, no se trata de ser cobardes, no se trata, por así decirlo, de ser indiferentes. Se trata de enfrentar las situaciones de una manera, por así decirlo, técnica. Obviamente, no siendo como el agresor, no repitiendo su agresión, no teniendo el mismo corazón que el agresor, sino de una manera que él pueda caer en cuenta de su error. Y por eso también
quiero aclarar algo, hermano, que estos principios que fueron enseñados por nuestro amado Mesías y por lo que le damos muchas gracias, gloria al Señor por la aclaración de nuestro Mesías en esta enseñanza. Pero estos principios solo son aplicables en un contexto donde existe la posibilidad de cambio por parte del agresor. Esto solo se puede aplicar cuando uno puede hacer entrar al agresor en una especie de reflexión y de cambio. De lo contrario, hermano, es difícil pensar que estas instrucciones del Mesías puedan ser aplicables.